One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities that look like all you need. Profesor Julio Trujillo, hoy le vamos a presentar una charla sobre reacciones químicas. Le voy a empezar a hablar sobre el concepto básico que es una reacción. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias reactantes o reactivos se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces. Los reactantes pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo es una reacción química, es la fórmula del óxido de hierro, producida al reaccionar con el oxígeno del aire, con el hierro de forma natural. O una cinta de magnesio, al tocarla en una llama se convierte en óxido de magnesio, como un ejemplo de reacción inducida. A la representación simbólica de cada una de las reacciones se le denomina ecuación química. Los productos obtenidos a partir de cierto tipo de reactivos dependen de las condiciones bajo las que se reacciona químicamente. No obstante, tras un estudio cuidadoso, se aprueba que, aunque los productos pueden variar según cambien las condiciones determinadas, las cantidades permanecen constantes en cualquier reacción química. Estas cantidades constantes, las magnitudes conservadas, incluyen el número de cada tipo de átomo presente, la carga eléctrica y masa total. Tipos de reacciones químicas. Desde un punto de vista de la química inorgánica, se pueden postular dos grandes modelos para las reacciones químicas de los compuestos inorgánicos. Reacciones químicas de los compuestos de neutralización, que son sin cambios en los estados de oxidación, y reacciones redox, por otro lado, con cambio en los estados de oxidación. Sin embargo, podemos clasificar más de acuerdo a tres criterios: según su estructura, según su energía intercambiada o según su partícula intramolecular. De síntesis o de combinación. Son donde los reactivos se combinan entre sí para originar un producto diferente. Aquí podemos ver la fórmula, que es la sumatoria de una sustancia más otra, consigue una solución. Químicamente podemos ver la combinación de 2Na, que es un sólido, más Cl2, que es un gas, da como resultado esta solución. La energía intercambiada como reacción exotérmica y endotérmica, que desprenden calor del sistema de reacción, mejor conocida como la combustión. Su fórmula química es CH4 más 2O2 daría igual a la solución de CO2 más 2H2O más la energía. Por último, podemos ver la clasificación de la partícula intercambiada. Esta es una reacción ácido-básico. Son aquellas reacciones donde se transfieren protones entre sus sustancias. Aquí podemos ver el ejemplo de HCl más NaOH da como resultado la solución de H2O más NaCl. Se le añade la molécula de agua. Las reacciones químicas orgánicas. Respecto a las reacciones químicas orgánicas, nos referimos a ellas teniendo como base a diferentes tipos de compuestos como alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, cetonas, entre muchas otras variedades que hay en este campo, que encuentran su clasificación, reactividad y o propiedades químicas en el grupo funcional que contienen, y este último será responsable de los cambios de la estructura y composición de la materia. Entre los grupos funcionales más importantes tenemos a los dobles y a los triples enlaces, y a los grupos hidroxilo, carbonilo y nitro. Mi nombre es Isabela Sieiro y hoy les voy a continuar el tema hablando sobre los factores que afectan a la velocidad de las reacciones químicas. Como primer factor tenemos la temperatura.
La temperatura nos dice que las reacciones químicas sufren cambios en sus velocidades a medida que la temperatura varía, como podemos ver en nuestro ejemplo acá. Al aumentar la temperatura también lo hace la velocidad a la que se mueven las partículas y por tanto aumenta el número de colisiones, lo que aumentará la velocidad de las reacciones. Aquí podemos ver que unas partículas moviéndose con una temperatura de 25 grados Celsius no tiene tantos choques entre ellas ni colisiones. En cambio, a 50 grados Celsius se producirá una mayor colisión, lo que aumentará la velocidad de la reacción. El tercer factor es la concentración de la reacción. La velocidad aumenta con la concentración, es decir, como está descrito con la ley de la velocidad y explicada por la teoría de colisiones. Al incrementarse la concentración de los reactantes, la fuerza de colisión también aumenta, lo que hace que aumente la velocidad de la reacción. Nuestro cuarto factor habla sobre los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que al agregarse producen un cambio en la velocidad de la reacción, pero sin alterar en absoluto el producto final de la misma o la masa de la reacción, cosa que sí ocurre en los reactivos. Este proceso se llama catálisis y a los elementos que inhiben la catálisis se conocen como inhibidores. Un ejemplo de los catalizadores pueden ser las enzimas. Enzimas como la pepsina y la tripsina que tenemos dentro de nuestro organismo intervienen en la descomposición de las carnes, acelerando así una digestión que de otra forma podría ser mucho más lenta, podría tomar más esfuerzo y más tiempo. Nuestro quinto factor habla sobre la presión. La presión. La velocidad de las reacciones gaseosas se incrementa muy significativamente con la presión, que es en efecto equivalente al incrementar la concentración del gas. Para las reacciones en fase condensada, la dependencia de la presión es débil y solo se hace importante cuando la presión es muy alta. Nuestro sexto factor es la superficie de contacto. Esto habla que en las reacciones, en superficies que se dan por ejemplo durante una catálisis, que hablamos sobre la catálisis es en la etapa de los catalizadores, donde se aumenta la velocidad de la reacción. En la superficie de contacto se da durante la catálisis heterogénea, o sea que la velocidad aumenta cuando el área de la superficie de contacto aumenta. Esto es debido al hecho de que más partículas de sólido están expuestas y pueden ser alcanzadas por moléculas reactantes. Por último tenemos los isótopos. El efecto isotópico cinético consiste en una velocidad de reacción diferente para la misma molécula si tiene isótopos diferentes. Generalmente isótopos de hidrógeno debido a la diferencia de masa entre el hidrógeno y el deuterio. La naturaleza. Algunas reacciones son por naturaleza más rápidas que las otras. Esto habla sobre que depende del estado del físico de los elementos. Las partículas que forman sólidos se mueven mucho más lentamente que la de los gases o las que están en una solución acuosa. Como por ejemplo, si tenemos un cóctel de frutas y colocamos las frutas en un envase y esperamos a que éstas se derritan, va a tomar mucho más tiempo a que si las licuamos todas y las servimos en un vaso. A continuación, les voy a hablar un poco sobre lo que es el rendimiento químico. La fórmula del rendimiento químico es porcentaje de rendimiento sobre el rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. Se calcula de esta manera. Nos van a dar una reacción, en este caso tenemos cloruro de bario más nitrato de plata, que nos da lugar a cloruro de plata más nitrato de bario. Para calcular esta fórmula, lo que vamos a hacer es primero agarrar los moles del cloruro de plata y transformarlos a gramos, de moles a gramos. Y cuando ya tenemos esto va a ser nuestro rendimiento teórico. Y lo vamos a calcular de esta manera con la fórmula. Agarramos el porcentaje de rendimiento, arriba el rendimiento real, que es 1.82 gramos de cloruro de plata, que es el que nos da el problema, sobre el rendimiento teórico que acabamos de calcular aquí, 2.15 gramos de cloruro de plata, y esto nos da lugar a un 84.6% de rendimiento porcentual. Esto quiere decir
La cantidad de producto que se suele obtener en una reacción química es menor que la cantidad teórica. Esto depende de varios factores, como la pureza del reactivo, las reacciones secundarias que pueden tener lugar, y es posible que no todos los productos reaccionen. La recuperación del 100% es prácticamente imposible, por lo que esto es una aproximación cercana lo que nos ha dado. Y bueno, el rendimiento de una reacción ya vimos que se calcula mediante esta fórmula y esto se... A continuación les hablaremos un poco sobre la relación que tiene la química con las matemáticas. Como verán, a principios del siglo XX, una de las principales causas del progreso de la química fue gracias a las matemáticas, con su provechosa relación que se estableció para el establecimiento de nuevas teorías y la solución de problemas emergentes a ellas. En el área de la química aparecen aplicaciones matemáticas, como son los logaritmos para calcular el pH, las ecuaciones químicas y el cálculo de las mezclas, etc. Como profesor, ahora le voy a dar una breve explicación sobre lo que es la aplicación de la derivada en la química. El ejemplo es el siguiente. La temperatura en grados centígrados en una reacción química viene dada por la siguiente ecuación, que es temperatura igual a 2T menos T al cuadrado. T es el tiempo en horas. Lo que tenemos que hacer es calcular la temperatura alcanzada a los 12 minutos, el momento que voy a tener esa misma temperatura, y la temperatura máxima y mínima alcanzada. Esto lo vamos a lograr con los siguientes 3 pasos que le voy a explicar. Primero, sacamos los datos. Tenemos una hora, que son 60 minutos. Tenemos las constantes, que es X, la que vamos a buscar, y los 12 minutos, que es el momento que voy a tener la misma temperatura. Aquí lo primero que vamos a hacer es aplicar la regla de 3. Primero dividimos los 12 minutos entre los 60 minutos, lo cual nos viene dando un quinto. Aplicamos lo que es la fórmula y reemplazamos valores con lo que es respecto a la t, que haría 2 por un quinto menos un quinto al cuadrado, que sería 2 quintos menos 1 entre 25. Aquí aplicamos algo básico, que es una resta de fracciones, lo que vendría dando 9 entre 25 grados centígrados. Ahí culmina el primer paso. El segundo paso, en el paso B, utilizamos la fórmula, la ecuación que se nos ha dado. Y lo primero que hay que hacer es igualarla a 0 para así poder resolverla. El valor común, que es 25, se multiplica por cada uno de los términos. Por eso es que aquí se omite o se elimina lo que es el 25 de esta división. Al igualarla a 0, la ecuación, se aplica la ecuación general para así poder sacar los términos y llegar a lo que es el máximo y mínimo. Después que aplicamos la ecuación general, la primera respuesta nos dio 1.8 horas y la segunda 0.8 horas. Ahí culmina el segundo paso. El tercer y último paso, que vendría siendo lo que es derivar. La primera derivada de la ecuación 2 menos 2t, que es igual a 0, se utiliza para sacar el máximo. Al reemplazar los valores de t, después de haberla derivado, nos quedaría 2h. Se resta 2 menos 1, que quedaría 1 grado centígrado, lo que vendría siendo el máximo. Después, al aplicar la segunda derivada de los términos, nos quedaría menos 2. Los valores menos que 0 en la segunda derivada siempre van a venir siendo negativos. Vemos que la t en la segunda derivada da 1 hora, el cual vendría siendo el máximo. Y para finalizar y sacar lo que es el mínimo, se reemplazan los valores en la ecuación, lo que vendría viendo la temperatura es 0 menos 0, que es 0 grados centígrados. Gracias.